Buenas tardes a todos. Dicho de una manera más técnica, podríamos decir que mi charla en realidad se llama ¿por qué los consumidores de esteroides anabolizantes o testosterona tienen hipogonadismo? Pero evidentemente tenía mucho menos gancho, con lo cual decidí poner por qué los petados de gimnasio tienen los testículos como canicas. Para contaros, voy a relataros un poco una historia para que lo veáis de manera más gráfica. Mi compañera Marta, mi compañera de piso, me llegó asustada a casa porque después de tanto pico pala y currarse a su compañera de gimnasio, cuando llegó al momento cumbre, ahí no había demasiado. Con lo cual, ¿qué pasó? El colega de gimnasio se llamaba Marcos. Marcos, como buen postadolescente de 18 años, se bajó un buen día al gimnasio con su testosterona de su cuerpo, de su adolescencia, para fibrarse un poco, para hacer músculo. ¿Qué pasa? Marcos ya tenía testosterona de por sí, él había pasado su adolescencia, había desarrollado sus características sexuales secundarias, con lo cual se le había desarrollado el pene, los testículos, tenía pelo donde era impensable tener pelo, tenía la piel más grasa, tenía acné y tenía pues una libido y unas ganas de todo que te mueres. Con lo cual, esta testosterona, digamos que tiene dos efectos, que son los androgénicos, que es el hecho de que se vea como un macho alfa delante del espejo, y los efectos anabólicos, que son los que él estaba buscando y que no tenía tanto. Anabólico es básicamente construir, él lo que quería era tener más masa muscular. Los efectos anabólicos de la testosterona implican que vas a construir más músculo y además vas a quemar más grasa. Entonces, ¿qué sucede? Nuestro compañero Marcos llega al gimnasio, empieza a currar como si no hubiese mañana y ve que aquello no va más, con lo cual empieza a comer proteínas y filetes de pollo como si no hubiese mañana, y después de hacerlo de todas las maneras posibles decide apalabrar con la madre química, que va a meterse pastillitas de estas que te vienen en botes de 500 de proteínas. Ve que tampoco funciona y decide pasar a mayores, y entonces es el momento en que nuestro colega Marcos decide meterse testosterona. La testosterona se puede tomar de diferentes maneras. Cabe decir que según la Organización Internacional del Deporte Antidopaje y demás es completamente ilegal, tanto ella como todos sus derivados, que digamos que son los esteroides anabolizantes, que lo que buscan es justo disminuir los efectos secundarios de los que vamos a hablar, pero de igual manera potenciar los efectos anabolizantes, o sea, que te petes pero sin que te pase esto de que tengas los testículos como canicas. Entonces, nuestro compañero Marcos, digamos que se empieza a meter testosterona de manera ilegal, fraudulenta, o como queramos verlo, y la gente, los consumidores, se lo suelen meter en ciclos, digamos, que es estar 2-3 meses chutándose, básicamente. Con lo cual, ¿qué es lo que empezó a notar nuestro aquí colega drogadicto? Pues empezó a notar, es ilegal, son drogas. Pues empezó a notar, para empezar, que tenía aumento de peso rápidamente porque tenía mayor retención de agua. Empezó a notar también que la piel la tenía más grasa, empezó a salirle más pelo. Estaba teniendo a grandes rasgos una segunda adolescencia. Pero ¿qué pasa? Esto es con los niveles fisiológicos, los niveles que el cuerpo, digamos, acepta de testosterona. Pero él es que se estaba metiendo 15 veces más, con lo cual, evidentemente, su cuerpo se estaba un poco, digamos, colapsando. Entonces empezó a ver un acné brutal, que se le caía más el pelo, que acumulaba muchísima más agua y que le pasaba lo que llamamos es el hipogonadismo, que es que hay menor función de los testículos y que están físicamente más pequeños. De hecho, como curiosidad, revisiones y artículos aparte, si metes en internet testículos más pequeños, esteroides anabolizantes, te aparecen unos foros muy chungos de internet donde individuos de este tipo exponen su preocupación porque sus testículos están disminuyendo y los del foro le dicen que enhorabuena porque es que son buenas las pastillas que le han dado. Es impresionante. Con lo cual, los problemas que más se relatan, digamos, son la ginecomastia y el hipogonadismo. Ginecomastia es que físicamente los hombres tienen pecho. ¿Esto por qué pasa? Pues como se está metiendo testosterona, esto al final se está metabolizando en estrógenos. Al final estás teniendo las hormonas sexuales femeninas, así que chicas, si alguna vez vais al gimnasio y ves que hay un tío que tiene más pecho que vosotros, en efecto, es que tiene más pecho que vosotros porque físicamente tiene pecho. Entonces, ¿por qué estás teniendo estos problemas de hipogonadismo? Nuestro colega Marcos, ¿y por qué se asustó mi amiga Marta? Para entendernos, vamos a imaginarnos el eje hormonal que tiene desde la cabeza hasta los testículos, sí están conectados, dentro de su cuerpo, ¿vale? Entonces, para imaginárnoslo de una manera muy gráfica, lo vamos a proyectar, digamos, como si fuese un organigrama empresarial. Nosotros tenemos nuestra gran empresa hormonal, Marcos SL, que está organizado en diferentes estratos. Tenemos pues una pirámide. Tenemos
al jefe jefazo que controla todo el cotarro, al jefe de la fábrica, y luego las dos partes que hay dentro de la fábrica. Con lo cual vamos a tener, lo pongo en pequeñito porque es que me da igual que lo sepáis o no, que es el hipotálamo, que es una parte del cerebro, hipófisis, y luego aquí testículos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos el jefe jefazo dentro de la cabeza mandando órdenes, y manda órdenes muy claras. De hecho, manda una orden, una hormona, para que lo coja el jefe de la fábrica, y el jefe de la fábrica ya coge y se organiza. Entonces él manda, el jefe de la fábrica, 2 mensajes. Y aquí es cuando va a surgir el problema, porque dentro de la fábrica hay diferentes secciones. Entonces tenemos una que va a ser la parte de marketing. ¿Quién es el marketing aquí? La testosterona. Y luego vamos a tener la parte de producción. ¿Qué es lo que producen los testículos? Esperma. Entonces, ya hemos dicho que aquí hay una comunicación para abajo, pero evidentemente, como en toda buena fábrica y todo buen eje hormonal, tenemos que tener un control para arriba, una retroalimentación, lo que llamamos un feedback en inglés para ser guays. Entonces, esta testosterona va a ser la que le va a comunicar, primer punto, va a comunicarle al jefe si necesita más, si necesita más información, o sea, que se produzca más, o se necesita menos. Entonces, la testosterona se lo va a comunicar al superjefe porque tiene contactos. Al jefe de la fábrica, pues porque está cerca, básicamente. No, físicamente no está cerca, está en la cabeza, pero para que nos entendamos. Y además va a motivar al esperma. Con lo cual, aquí, ¿qué está pasando? El problema que tenemos ahora mismo es que la testosterona que se está metiendo Marcos no es de nosotros, es de fuera. Nos está metiendo correos spam masivos, por entendernos de alguna manera. Con lo cual, esa testosterona al principio está muy bien, porque da todo el subidón, pero es que va a inhibir el eje. O sea, esa testosterona le va a decir al hipotálamo que corte, que es que es una locura lo que están teniendo, están teniendo 15 veces más de la información normal. Pero es que además se lo va a decir al jefe de fábrica, pero es que además le va a decir al esperma que corte. Entonces, ¿qué pasa? El jefe de fábrica va a decir, paremos la fábrica. El jefe de fábrica va a decir otra vez, paremos la fábrica. ¿Y qué va a pasar? Pues evidentemente se va a parar la fábrica. Físicamente, esto se traduce, para empezar, que va a haber menos esperma, que va a ser de peor calidad y que se va a recortar plantilla. O sea, si tú tienes 4 fábricas y solo te valdría con una, pues que se pierden las otras 3. Entonces, físicamente, el parénquima de los testículos va a disminuir, porque, o sea, esto va a economizar. Si no quieres tanto, pues recorta gastos, punto. Entonces, físicamente, los testículos van a ser menores. Luego también hay una serie de problemas de vascularización relacionados con el pene, y de hecho también hablan bastante de las erecciones prolongadas y dolorosas que le causan el meterse todas estas sustancias. Entonces, deciros que luego se han hecho estudios revisando cuáles eran las causas principales de hipogonadismo en gente joven. Entonces pasaron encuestitas viendo, ¡ay, me viene un caballero de 30 años con hipogonadismo, voy a pasar una encuesta! Hacen una encuesta y se alarmaron cuando vieron que casi el 50% de la gente entrevistada había tomado antes esteroides anabolizantes. O sea, estaban teniendo un serio problema de fecundidad, digamos, para el futuro, y problema de que, vamos a ver, es una persona que se está metiendo, si el tal Marcos se ve este problema, se está metiendo testosterona, o sea, está agresivo, está que se parece una cabra, está muy violento, y encima se ve que tiene los testículos pequeños. O sea, tengo unos cabreos del copón. Básicamente. Entonces, bueno, como curiosidad os digo que en estos foros chungos de internet, y luego he visto que también es verdad, o sea, que se hace a nivel médico, lo que se pone para motivar, digamos, la producción de testosterona endógena y que esto haga que haya más esperma y que no sean tan pequeños los testículos, es chutarse también, porque aquí todo lo pillan de contrabando, la hormona del principio del embarazo, la hormona que detectan los palitos, los predictos en los que haces pis cuando quieres saber si estás embarazada, pues eso es lo que se meten para que sus testículos no sean tan pequeños. Y yo creo que, bueno, sí, y como también os digo, ¿os acordáis del clenbuterol, lo que se estaba metiendo el ciclista, ¿cómo se llamaba? Alberto Contador. Eso, Contador. Pues ese clenbuterol también es, digamos, dentro de la familia de esteroides anabolizantes. Y lo que pasa es eso. Quieres aumentar los efectos anabólicos, pero disminuir los efectos secundarios androgénicos. Y yo creo que hasta aquí todo. Muchas gracias por escucharme.